El Puzzle de Bea, un podcast donde hablar de salud mental siempre es positivo, con Beatriz Sainz de Baranda. ¿Sabías que el estrés disminuye la esperanza de vida y además te predispone a tener muchísimas más enfermedades de las que ya tienes predisposición a? Muy buenos días a todos. Ya estamos aquí una semana más con el puzzle de Bea. Gracias. Bueno, hoy me gustaría que hablásemos sobre el miedo. Ya sabéis todos que el miedo es una de las emociones básicas y es una emoción necesaria, ya que es una emoción de nuestra supervivencia, ¿no? Cuando el hombre, pues de repente te avisan de que hay un incendio en el edificio, ¿no? Pues tú vas corriendo, ¿no? Eso es lo que te permite no bloquearte, ¿no? E ir corriendo a buscar refugio. Entonces es una emoción necesaria. Pero ¿qué pasa cuando esa emoción vive instalada en nuestras vidas? Es decir, cuando vivimos en un estado permanente de estrés, que no deja de ser miedo. ¿Por qué digo que el estrés no deja de ser miedo? Cuando vivimos estresados, cuando tenemos miedo, se estimula, de repente se activa una hormona estimulada a través de la hipófisis. La hipófisis le manda a las glándulas suprarrenales que liberen cortisol. Y el cortisol, de repente, tiene un subidón tremendo para que podamos salir de esa situación en la que corre peligro nuestra vida, ¿no? Pero claro, si yo tengo estrés, también pasa exactamente lo mismo. Si yo vivo preocupado continuamente por lo que va a pasar, por el futuro, también ocurre el mismo mecanismo. Nuestras glándulas suprarrenales segregan cortisol a lo bestia. Y si también vivo agobiado y anclado en el pasado, pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque no dejan de ser diferentes tipos de miedos. Hay una clasificación de Rosa Montaña que a mí me gusta mucho a la hora de clasificar los miedos, ¿no? El miedo a no llegar a fin de mes, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo al que te quiten la silla de poder, el miedo a no gustar y el miedo al cambio. La verdad es que todos esos miedos, yo cuando los nombro, a mí el que más miedo me da es, probablemente todos tengamos un poco de todos, ¿no? Pero a mí en particular es el miedo a no gustar y el miedo al fracaso. Pero bueno, la única diferencia entre ser una víctima del miedo o ser responsable y hacer las cosas con miedo es un solo paso. Y por eso estoy aquí. Porque yo doy ese paso adelante. Porque elijo hacer las cosas a pesar del miedo. Y eso es lo que Rosa Montaña nos explica en su libro MEDEX, Mortales Excepcionales con Derecho a Cagarla. Es decir, que no se trata de vivir sin miedo, porque muchas veces ese estado que todos nos gustaría llegar cuando en algún momento de nuestra vida pues lo tenemos lejos, pero se trata de hacer las cosas a pesar del miedo, y eso es ser valiente, ¿no? No es como el superhéroe que se cree que no tiene miedo a nada, ¿no? Y que se cree que él puede solo con todo. No, la mayoría de nosotros, no podemos solos con todo. Necesitamos pedir ayuda en muchas ocasiones de nuestra vida. Y para eso, tenemos que entender bien cómo actúa el cortisol en nuestro cuerpo.
El cortisol no solamente es una hormona, ¿no?, que en principio todos asociamos con la cortisona, con ese antiinflamatorio potente que usamos muchas veces los médicos para tratar enfermedades, pero cuando vivimos en un estado permanente o más o menos permanente de miedo o de preocupación o de estrés, llegamos a un nivel en el que estamos continuamente intoxicados por el cortisol. Es decir, no podemos dormir bien por la noche, ya que para que podamos dormir por la noche el cortisol, que tiene un ritmo circadiano, pues tiene que bajar, y el pico máximo es cuando nos despertamos. Pues claro, empezamos a no dormir bien por las noches, a levantarnos con frecuencia y a no pensar con claridad, porque disminuye el riego sanguíneo a nuestra corteza prefrontal. También disminuye el riego sanguíneo al hipocampo, es decir, que empezamos también a no recordar las cosas que hacemos habitualmente. Y muchos van a la consulta porque piensan que tienen una demencia precoz, ¿verdad? Y luego también se activa una serie de fenómenos físicos, ¿no? Pues cada uno también en donde tenga manifieste más sus emociones, ¿no? Pero generalmente pues se empiezan a tener contracturas o problemas musculares, empiezas con malestar gástrico, molestias intestinales, el mayor riesgo cardiovascular y hasta el punto de que puede causar enfermedades inflamatorias muy severas, ¿no? Hoy Marian Rojas Estapé lo explica súper bien, ¿no? Cómo tenemos una sociedad que vive inflamada, que va inflamada por la calle. Se han disparado en el siglo XXI, se han disparado las enfermedades inflamatorias. Y esto tiene una explicación, ¿no? Porque ese cortisol, cuando permanentemente está arriba, vira. Su efecto vira y deja de ser un antiinflamatorio para convertirse en un inflamatorio de nuestro cerebro, de todo nuestro cuerpo. Entonces, si yo voy por la vida con el cerebro inflamado, no voy a tener claridad mental, no voy a hacer las cosas bien. Y si no lo paro, pues voy a entrar en un círculo vicioso horrible, en el que sufrimos muchísimo, muchísimo. Para mí, ya sabéis que yo estoy haciendo un máster en la Universidad Europea Miguel de Cervantes y luego con Rosa Montaña, que es la directora. Nosotros tuvimos la inmensa oportunidad de vivir de esto que os hablo de los miedos en primera persona, ¿no? Potenciando nuestra fisiología, activando nuestra fisiología, centrándonos en los miedos, ¿no? Pero activando primero nuestra fisiología, poniendo nuestros pensamientos y nuestro lenguaje en positivo, ¿vale? No se trata del positivismo flower power, ya lo hemos contado muchas veces, sino de la interpretación que damos a lo que nos pasa, ¿no? Que sea una interpretación más liberadora, más optimista y no algo estanco y que nos empuja hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando conseguimos activar nuestro cuerpo, cambiar nuestro lenguaje y tener una actitud, trabajar nuestra actitud para creer que lo vamos a lograr. Nosotros en el máster fuimos capaces de atravesar una flecha con cuello, de romper una tabla de madera con la mano y una tabla de hormigón con la mano, haciendo así, con la mano, dándole un golpe. Nos enseñaron la técnica, pero primero tuvimos que activar a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cuerpo se activa, cuando hacemos ejercicio, cuando bailamos a todo gas al ritmo de la música, cuando jugamos moviendo diferentes partes del cuerpo,
todo lo que requiera movimiento del cuerpo, disminuye el cortisol, hace que el cortisol disminuya. Y eso es por lo que yo empiezo todos los podcasts, moviendo mi cuerpo y activándolo para que juegue en mi favor, para no paralizarme por el miedo. Y claro, cuando vives eso, que nosotros vivimos en primera persona, yo claro, cuando vi las tablas de madera, el bloque de hormigón, lo vi todo, y dije, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, no? Estas tías que vienen, ¿qué se creen, no? Y yo le miraba a Ainhoa de Paz, que es la profesional que lleva todo esto de las terapias de alto impacto, pues dije, esto, vamos, están todas chifladas, ¿no? Todas chifladas. Y claro, teníamos que poner foco en el miedo primero, luego activábamos nuestro cuerpo, activábamos nuestro lenguaje y sobre todo nos centrábamos en qué conseguíamos si nos tuviésemos ese miedo, en qué podíamos conseguir. Y claro, cuando te pones foco en lo que puedes conseguir, activas tu cuerpo y tu lenguaje y tu actitud es triunfadora, pues no hay lugar para no hacerlo. Y es verdad que en los vídeos que nos hicieron es súper llamativo ver cómo los que van sabiendo que los que lo consiguen, su movimiento, sus gestos, ya nos decían a los demás si lo iban a hacer o no. Porque los que no lo consiguieron, su gesto, su movimiento, su actitud era totalmente distinta. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro no diferencia aquello que hace de aquello que imagina. Esto es tremendo. Esto es tremendo cuando tomamos conciencia de esto. Porque claro, si mi cerebro no diferencia aquello que hace de lo que piensa, de lo que imagina, yo soy capaz de imaginarme como yo quiero estar, imaginarme en el estado en el que quiero. Y entonces, ¿qué hacemos? Es esa famosa frase que muchos habréis oído que es fake it until you make it. Es decir, imagínalo, o sea, hazlo como que ya lo hubieses conseguido, ¿no? ¿Y en qué consiste eso? Pues simplemente consiste en visualizar lo que tú quieres, visualizarlo bien y todas las mañanas, tenerlo bien claro y hacer como si ya lo hubieses conseguido. Entonces, yo, por ejemplo, por las mañanas, al despertarme tengo un boli al lado de la mesa, me lo pongo aquí y voy dando saltos, doy 5 saltos, me pongo el chándal y lo primero que hago es hacer ejercicio, ¿no? ¿Y por qué? Porque, claro, yo ya sé que por las mañanas el cortisol lo tengo por las nubes, pero tengo que activarme, tengo que disminuir ese cortisol para poder ser generador de ideas, para poder ayudar en mi trabajo a las personas que ayudo. Porque si estoy estresado, no voy a poder escucharles con una escucha activa, ni voy a poder ser empático, porque tengo todas esas alteraciones en mi cuerpo. Entonces, Marian Rojas Estapé también nos da, aparte de los consejos que os he dicho del máster, también nos da otra serie de consejos para disminuir el cortisol, ¿no? Que son el ejercicio físico, evitar a las personas tóxicas y estar con personas vitamina, que eso pues no deja de ser que evitar aquellas personas que te bajan, que te hacen sentir fatal, que no sabes por qué, pero bueno, cada vez que estás con ellas, vuelves a casa como si tuvieses una depresión. Y estar con gente que nos estimule, que nos haga crecer, que nos quieran. ¿Vale? Y tener pensamientos positivos, es decir, que la felicidad no es lo que nos pasa, es lo que pensamos acerca de lo que nos pasa.
Y eso que pensamos acerca de lo que nos pasa no deja de ser nuestro lenguaje. Entonces, si cambiamos nuestro lenguaje a un lenguaje positivo, disminuimos el cortisol. La meditación también es una fuente para poder disminuir el cortisol. Y de eso hemos hablado también en otros podcasts, ¿no? La capacidad de estar en presente. Yo, después de hacer ejercicio, por las mañanas medito. Estoy en mindfulness, pues 5 o 10 minutos, poniendo el foco en mis fosas nasales, en cómo me entra el aire y me sale, cómo me entra el aire y le sale. Y luego, a lo largo del día, trato de estar en cada momento con el foco puesto solamente en eso, sin dejarme llevar por los pensamientos. Si los observo, los dejo pasar, por los pensamientos que forman parte del pasado o del futuro o de preocupaciones que tengo, ¿vale? Y otro maravilloso consejo de Marian Rojas Estapé es tomar omega 3. El omega 3, bueno, es un potente antiinflamatorio. Entonces, como tal, disminuye también el cortisol. Y es verdad que ya siempre en Estados Unidos ya lo cuenta, y yo también lo sé, que bueno, el omega 3 ya lo usa casi toda la población, ¿no? Porque tiene muchísimos beneficios, no solamente para nuestro cuerpo, sino también para nuestra mente. Para nuestra mente, todas las personas que tengan episodios de un trastorno depresivo, un trastorno ansioso, cualquier cosa, yo creo que cualquier enfermedad mental, pueden tomar omega 3, porque no tiene interacciones, no tiene efectos secundarios, pero sí tiene beneficios para nuestro cerebro. Y para mí también hay una práctica que me ayuda mucho también a quitar el miedo y poner foco en lo que yo quiero. Y es esa frase que yo llevo diciéndome a mí misma durante muchísimos años. Lo siento, perdóname, te quiero, gracias. Porque el perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás es una de las claves de la felicidad. Así como el agradecimiento por lo que sí tenemos, por las personas que sí tenemos a nuestro alrededor, y poner foco en lo que sí tenemos. Y el amor no deja de ser uno de los grandes motores de nuestra vida. Y es que la felicidad es estar en el presente, habiendo reparado las heridas del pasado, y combinando con ilusión al futuro. Así que, ¿qué os parece si reflexionamos un poco esto? Podéis buscar también más información en la página web de Rosa Montaña, que habla sobre los miedos. Marian Rojas Estapé, pues a mí también me gusta mucho. Y venga, porque la diferencia entre vivir con miedo o vivir sin miedo es un solo paso. Atrévete a pesar del miedo. Haz disciplínate, busca la manera de practicar estas disciplinas, estas prácticas del ejercicio, la meditación, evitar las gente tóxicas, cambiar tu lenguaje interior, y te aseguro que tu mente empezará a tener más flujo sanguíneo, empezarás a tener más claridad mental y vivirás muchísimo mejor. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que podéis encontrarme, podéis ponerme un comentario, podéis encontrarme en la página web la página web, sí me gustaría, estoy con mi visión del futuro, porque claro, estoy ya con la página web en la cabeza, pero todavía no la tengo. O sea que podéis escribirme al puzzledebea@gmail.com. Y tanto si sois una entidad como si sois personas con discapacidad psíquica o con problemas de salud mental y queréis que
os dé una conferencia sobre cómo ser feliz y dejar de sufrir, independientemente de las etiquetas, podéis escribirme al puzzledebea@gmail.com, donde estaré encantada de escucharos, atenderos y aprender de vosotros. Muchísimas gracias a todos y feliz semana.